Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tiempo devocional en Misión Cristiana a nuestra casa. La lectura de hoy está en Génesis 11, del 10 al 32, la historia familiar. Esta es la lista de los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad. Esto fue 2 años después de la inundación que destruyó la tierra. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Arfaxad, Sem vivió 500 años más. Arfaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Selah. Y luego tuvo más hijos y más hijas. Después que nació Selah, Arfaxad vivió 403 años más. Selah tenía 30 años cuando nació su hijo Eber, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Eber, Selah vivió 403 años más. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Peleg, Eber vivió 430 años más. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Reú, Peleg vivió 209 años más. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Serug, Reú vivió 207 años más. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nahor, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Nahor, Serug vivió 200 años más. Nahor tenía 29 años cuando nació su hijo Tera, y luego tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Tera, Nahor vivió 119 años más. Tera tenía 70 años cuando nacieron sus hijos Abram, Nahor y Harán. Esta es la lista de los descendientes de Tera. Tera fue padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido. Cuando murió todavía vivía su padre. Abram se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Nahor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isca. Tera salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán, pero al llegar a Harán se quedó a vivir allí, junto con su hijo Abram, su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Tera a la edad de 205 años. En Hechos 7, versículos del 2 al 3, podemos conocer un poco más acerca del llamado del Señor hacia Abram. Y algo muy interesante que me llama la atención, que está en el versículo 31 del pasaje de hoy, es que salieron de Ur de los Caldeos con una meta. La meta era llegar a la tierra de Canaán, pero se quedaron en Harán. Spurgeon nos dice que la obediencia parcial aumenta nuestra responsabilidad, porque es una confesión a medias que sabemos que no es la voluntad de Dios. Abraham había recibido el llamado y lo sabía. Si no, ¿por qué habría venido a Harán? Él aceptó, yendo a un lugar tan lejano como Harán, que debía recorrer todo el camino hasta Canaán, y así por su propia acción se quedó él mismo sin excusas. ¿Hacia dónde Dios nos está orientando que debemos caminar? Busquemos avanzar en los planes que el Señor tiene para nuestras vidas, que nuestro andar sea agradable delante de sus ojos, y avancemos sin temor, sabiendo que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus planes son de bien y no de mal.